la pantalla, Sí, señora. la diapositiva en la que quedamos, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, profe, habíamos quedado ahí, en difusión neta. Listo, perfecto. Bueno, creo que ya están todos acá. Entonces vamos a empezar. Le di que pudieran ingresar todos y aún así sigue saliendo. Bueno, vamos a ver entonces esto por este lado. Vamos. Ok. Entonces nos habíamos quedado aquí en este punto y aquí era donde estábamos hablando de las características que tenía una solución y que dependiendo de esas características, entonces, relacionada con la cantidad de solutos que tuviese, entonces hablaríamos de que si se trataba de una solución hipertónica, de una solución isotónica o una solución hipotónica. Entonces ustedes pues juiciosamente hicieron la investigación respecto a qué era lo que pasaba en el edema cerebral. Aquí otra vez, espérate que es que todavía está entrando gente. ¿Cuántos son ustedes, Dios? Profe, somos como 40. Dios mío, ¿y van a seguir todos en un solo grupo? Pues creo que al final como que se quedó así. Sí, profe, al final, pues ya lo último entregaron las últimas listas a los estudiantes y no organizaron como los dos grupos. Ah, bueno, no sé, porque yo al doctor sí les alcancé a decir que igual me parecía que era mucha gente para un salón, por el tema del distanciamiento, de COVID y esas cosas, pero yo creo que no. Buenas noches, profe. Buenas noches, se hizo caso omiso. Bueno, entonces veíamos eso y ustedes se dieron cuenta de que cuando se presenta un trauma, vamos a hablar de un trauma cráneoencefálico, en el trauma cráneoencefálico lo que ocurre es una lesión directa, bien sea de la tabla ósea o de las estructuras internas. Para el ejemplo que nosotros citamos, pues fue que le cayó la rama de un árbol que era muy pesada y esa rama, pues al caer en la cabeza va a ocasionar una lesión a nivel del cuero cabelludo. La región galeal, que ya ustedes conocen, es una zona que es altamente vascularizada, por eso el cuero cabelludo sangra tanto. Se fractura el cráneo y esa fractura, dependiendo de la forma como haya sido, pues al partirse el hueso se convierte en una estructura que va a lacerar el cerebro. Creería que ustedes no tuvieron la oportunidad de pasar por anfiteatro por el tema de la virtualidad, pero en algún momento cuando tengan la oportunidad, el cerebro tiene las características como de un flan, ¿sí? Perdónenme por la comparación, pero es como lo más cercano en mi imaginación para poderlo referenciar. Y el punto al que quiero llegar es como cuando ustedes le meten un cuchillo al flan. Entonces no pone resistencia y se desliza con facilidad. Más o menos de esas características es el cerebro. Es una estructura sumamente importante, pero también es una estructura que es muy vulnerable y muy vulnerable a este tipo de traumatismos. Un golpe pequeño o una caída de la propia altura de 1,70 m, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando un paciente adulto mayor, que son los que generalmente se caen, pues pueden tener traumas craneoencefálicos severísimos precisamente por eso. Entonces ahora si le adicionamos el tema de que se fractura la tabla ósea, pues esa fractura bien puede ser que se fracture hacia adentro o que solamente sea una fractura lineal y no pues va a generar, digamos, una lesión tan directa en la masa encefálica, pero si es hacia adentro, pues es como les digo, es una estructura lacerante que va a romper los vasos sanguíneos y que va a romper el cerebro. El punto acá con esta ruptura es el sitio donde se genera esa lesión. Recuerden ustedes que 2 o 3 milímetros del encéfalo son sustancia gris y el resto es sustancia blanca. Esa sustancia gris es la corteza cerebral y es la parte más superficial. Por eso es que cuando se presentan los traumatismos craneoencefálicos y se forman hematomas, bien sea si son epidurales o si son subdurales, pues esos hematomas van a ejercer una compresión sobre esta estructura
y van a generar una isquemia, una lesión, un daño, y esa zona de la corteza cerebral pues puede sufrir daños irreversibles, y esa lesión o esos daños irreversibles van a ir de la mano con la pérdida de algunas funciones sensitivas y motoras para el paciente de manera irreversible. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar. Por ejemplo, un adulto mayor que se cayó de la cama. La cama, ¿cuánto puede tener? 50, 60 centímetros de altura. El paciente se cae, se golpea la cabeza. En ellos muchas veces no hay un evento agudo, sino es un evento que va a ser crónico. Y lo que van a referir los familiares es que hay una pérdida del estado de conciencia. El paciente ya no habla de la misma manera, la lengua se le siente como empelotada, dicen ellos, o sea, como si tuviera una papa caliente. Notan que hay una pérdida del hemicuerpo derecho, el hemicuerpo izquierdo, que camina arrastrando una pierna, que le cuesta trabajo abotonarse la camisa, por ejemplo. Entonces, la familia, a través de esas descripciones, les está contando que ha ido perdiendo algunas funciones superiores, como la cognición, como la actividad motriz, como la marcha, y eso pues puede estar relacionado con el trauma que haya tenido el paciente y dependiendo de la región. Aprenderán ustedes en esto de que existen muchas interconexiones dentro del cerebro, pero la parte motora y la parte sensitiva va a tener un entrecruzamiento a nivel del tallo cerebral, que es lo que se conoce como el entrecruzamiento de las pirámides. Entonces, por eso es que las lesiones del lado derecho van a tener manifestaciones tanto sensitivas como motoras del lado izquierdo, dependiendo pues de la estructura de la cual estemos hablando. Para el caso de María, entonces ella tiene un trauma craneoencefálico, es un trauma craneoencefálico severo. Ustedes vieron la clasificación de la escala de Glasgow. Esa escala de Glasgow entonces va a evaluar 3 aspectos importantes. Cognición, ¿cierto? Si el paciente está despierto, si el paciente está obnubilado, si está estuporoso. La respuesta verbal, o sea, si hay una relación entre lo que está pensando y lo que está respondiendo, cómo es esa respuesta verbal, y finalmente la respuesta motora. Cuando un paciente con esa escala de Glasgow les reporta una puntuación por debajo de 8, es un paciente que hay que intubar. ¿Listo? Es un paciente que ustedes tienen que remitir con suma urgencia, es un paciente que ustedes tienen que trasladar a un tercer nivel de atención, es un paciente que deben hacer la protección de la vía aérea. A ese nivel de Glasgow, el paciente no es capaz de proteger sus pulmones con los reflejos. ¿Cuáles son esos reflejos? El reflejo de la tos. Todos creo que hemos tenido la experiencia de que cuando estamos almorzando o comiendo y nos distraemos, y entre más edad vamos teniendo, pues eso se va presentando un poquito con mayor frecuencia, precisamente ya por un proceso degenerativo celular. Entonces decimos, se me fue por el camino viejo. Y los abuelitos a veces se atoran con las propias secreciones, entonces se le fue la saliva y empieza la tos. En un paciente que tenga una escala de Glasgow de 8 o menos que eso, él no hace eso. Un paciente que esté borracho, él no va a hacer eso. Entonces el riesgo es que el contenido que está en el estómago se venga para los pulmones y termine siendo una neumonitis química. Entonces ya no tengo solo el problema del trauma craneoencefálico, sino que hay otro problema que quizás yo como médico pude evitar, y es precisamente haber intubado al paciente. Además de que con ese nivel de Glasgow, el deterioro neurológico va a ser progresivo, va a continuar. Entonces va a tener una pérdida, y como no tenemos claridad allá en tierra perdida, no le pudimos hacer una tomografía de qué tipo de lesión tuvo la paciente, entonces probablemente lo que mencionaban algunos, va a terminar herniándose la paciente. Este proceso dura horas, eso tampoco es de que se golpeó y ya se va a edematizar así y se va a herniar, no, eso tiene un horizonte temporal. Pero como médicos tenemos que pensar en eso, ¿sí? Debemos tener el conocimiento. Eso pues lo aprendemos de los libros, y también con la experiencia vamos a ir formando conocimiento y vamos a ir formando todos esos conceptos. Entonces María llega al hospital, y María entonces es valorada por ustedes. Yo les decía, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces tienen que pensar, ella se golpeó la cabeza. Ya cuando veamos neuro, entonces ya ustedes podrán ubicar la región, si estamos hablando de la zona de Wernicke, de las diferentes áreas, para que puedan ir analizando qué daño es el que va a tener esa paciente.
Otro aspecto, antes de adelantarme con esto, otro aspecto que es importante para que tengan ustedes en cuenta es las características del trauma, ¿no? ¿Qué tipo de trauma fue? ¿Con qué fue que la persona se golpeó o se accidentó? ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? Así que siempre va a ser muy importante preguntarle a los familiares cómo fue ese trauma. Otro aspecto que también es importante es lo que les mencionaba a ustedes con relación a la anatomía. ¿Cómo es la anatomía? ¿Cuáles son los 3 componentes principales que tenemos en la cabeza? A ver, Brainy Escalante. Brainy, Profe, ¿me escucha? sí. Me estaba preguntando sobre qué encontramos en el qué, perdón. En el cráneo, ¿cuáles son los 3 componentes? ¿Y por qué eso va a ser importante? Cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Que todo esto se llama ¿cómo? Todo eso es uno solo. ¿Encéfalo? Encéfalo. Listo, mencionaste el encéfalo. ¿Cuál es el segundo componente? Líquido cefalorraquídeo. Muy bien, MAUI, líquido cefalorraquídeo. Y el tercero, Luisa Fernanda Rollero, ¿cuál es? Las meninges, profe. No. La La sangre. médula. La sangre. La sangre. Esos son los 3 componentes, ¿listo? Y eso es lo más importante, porque cada uno de ellos ocupa un espacio dentro de esta estructura. Entonces, el cráneo es una estructura rígida, es una bóveda, la bóveda craneana. Y contiene en su interior el encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo, el tallo, y de ahí para allá la médula. Está envuelto por las 3 meninges. De externo a interno tenemos entonces la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿correcto? Entonces están ellas 3. Hay un espacio entre la dura madre y la aracnoides que se llama el espacio subdural. Entonces los hematomas se van a clasificar como hematomas epidurales porque van a estar encima de la dura madre, o los hematomas subdurales. Y esos hematomas subdurales pues van a ser dentro de todas estas estructuras que ya manejan una presión determinada, y si es ocupada alguna de esas regiones por una sustancia, voy a decirlo como extraño, pero entiéndanme ustedes que es porque no está donde debe estar, entonces va a terminar ejerciendo una presión muy fuerte sobre eso y va a terminar dañando aún más la corteza cerebral, que son apenas 2 o 3 milímetros, o sea, eso es prácticamente nada. 3 hojitas de bloc, así juntitas, eso es lo que tenemos de corteza. Entonces el hematoma ejerce tanta presión que termina dañando esta estructura, se van a lesionar y esas neuronas no se van a reponer. Entonces, dependiendo de la zona, si es, por ejemplo, parietal temporal, esto que es aquí como una coronita, pues va a ser lo más grave para el paciente. Si es en la región occipital, pues tenemos la visión, así que es probable que tenga trastornos visuales. ¿De qué grado? No lo sabemos, habrá que esperar. Entonces, estos 3 componentes tienen una presión determinada y eso va a hacer que se maneje una presión intracerebral. ¿Listo? Entonces, esa presión intracerebral va a estar compuesta por la presión del líquido cefalorraquídeo, por la presión que tiene la sangre dentro de los vasos sanguíneos, y es una cantidad que es constante, y pues por la masa cerebral. Cuando se pierde ese equilibrio, porque hay alteración de una de estas regiones, entonces la presión dentro del cerebro automáticamente va a cambiar, generalmente va a aumentar. ¿Cómo puedo tener un cambio, por ejemplo, a nivel de la masa encefálica? Por un tumor. Entonces hay un tumor que está creciendo dentro del cerebro y al estar creciendo, pues está expandiendo y resulta que esto es una bóveda, esto es cerrado, no hay para dónde disipar esa presión, por los ojos no se va a salir, sino que tenemos un agujerito atrás que se llama como Laura Martínez. ¿El agujero qué? Atrás en el que une la vértebra cervical a la cabeza. El foramen magno o el agujero magno. Entonces, ese es el único espacio que va a quedar para poder disipar esa presión.
Entonces, ¿qué va a pasar con esa, cuando empieza a hacer tanta acción para todos lados? ¿Qué creen que es lo que va a pasar con ese cerebro? Se va a atrofiar. La palabra atrofiar no es apropiada porque la palabra atrofiar hace relación a cuando un órgano no se usa. Entonces va a ser comprimido. Sí, va a empezar a hacerse una presión, exacto. Más que comprimido, él va a chocar, ¿cierto? Porque como está hinchado, si estoy hablando de que tengo un tumor, entonces ese tumor ha expandido las otras regiones del cerebro, una en particular, vamos a decir que es del lado derecho. Entonces esa zona va a empezar a expandirse hacia la región parietal o el hueso temporal y va a poner entonces en contraposición esa parte del cerebro con las meninges y con las meninges a la tabla ósea y va a ocasionar entonces una lesión isquémica a ese nivel, ¿cierto? Y entonces esas podrán ser las primeras manifestaciones que pueda tener el paciente relacionadas con ese tumor. Bueno, y por ejemplo, si es un hematoma, pues ya les expliqué. Entonces se rompen los vasos sanguíneos, se puede formar un hematoma epidural, un hematoma subdural o una hemorragia. No es solamente la formación del hematoma, sino de una hemorragia y también va a ejercer un efecto de masa dentro de esta región con las mismas consecuencias. Y si hablamos, por ejemplo, de que hay una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, que es, por ejemplo, lo que puede ocurrir, más que una hiperproducción, supongamos que hay un niño que los ventrículos no se desarrollaron correctamente y que hay una obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar? ¿La hidrocefalia? La hidrocefalia, exacto. Entonces, ese aumento, pero sucede en los niños. ¿Por qué crees que los niños y los adultos no? Pues lo dijo usted ahorita por el desarrollo, el mal desarrollo de los ventrículos. ¿No? Sí, pero ¿por qué se presenta la hidrocefalia, el aumento del tamaño en los niños? ¿No es porque se cierran las fontanelas muy a temprana edad? Exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene más probabilidades de sobrevivir un niño con hidrocefalia que un adulto en quien se presentara un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo o de la producción? Pues el niño. Sí, no, profe, tiene más posibilidades el niño porque el Porque adulto es ya las niño tiene que está selladas y no tiene expandiendo, para dónde el expandirla. adulto Exactamente. Entonces están entendiendo lo que les quiero transmitir. El concepto de que se aumenta de tal forma la presión dentro del cerebro que hay que tratar de disipar esa presión. Si no hay una intervención médica oportuna, que bien sea farmacológica, utilizando una solución hipertónica o quirúrgica, haciendo una craneotomía descompresiva, pues entonces lo que va a ocurrir aquí es que el cerebro se va a herniar. ¿Ok? O el encéfalo mejor se va a herniar, porque el único lugar por donde tiene para disipar esa presión va a ser a nivel del agujero magno y la primera parte que tenemos allí para bajar es el bulbo, donde tenemos el centro respiratorio. Entonces el paciente puede terminar con un paro respiratorio. Luis Fernando. Profe, qué pena. Usted mencionó algo de una solución hipertónica. Ahí, ¿cómo sería el funcionamiento de esta? Ya vamos para allá, vamos por partes, paso por paso. Entonces, necesitaba que tuvieran claro el concepto de lo que está pasando. Entonces, hay una pérdida de los equilibrios entre la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. En ustedes, en mí en este momento, digamos que el equilibrio está siendo perfecto. Yo produzco una cantidad de líquido cefalorraquídeo, son más o menos 150 cc por día, y esos 150 cc se están recambiando, de tal manera que se mantiene el equilibrio, con pequeñas variaciones, porque eso también recuerden, somos organismos dinámicos, depende si hice ejercicio y me deshidraté, es posible que produzca un poquitico menos, pero me va a dar dolor de cabeza. ¿Por qué creen que me va a dar dolor de cabeza? Y le dicen a uno es que está deshidratado. No hay una correcta amortiguación del encéfalo. Porque esa deshidratación no solamente se va a manifestar a nivel de los vasos sanguíneos, y eso lo van a notar con que hay una disminución de la rata urinaria. Entonces ya no va a orinar. Si yo tengo un paciente aquí en la UCI, les ponemos una sonda vesical porque necesitamos medir por hora cuánto está orinando, que en promedio tiene que ir de 0.5 a 1 cc por kilogramo de peso. Yo que peso 80 kilos, entonces debo orinar en promedio 80 cc por hora. Los que no tenemos sonda puesta, pues más o menos vamos al baño cada 3, cada 4, cada 5 horas.
Entonces deberíamos orinar entre 300 y 400 cc. ¿Listo? Pero si estamos deshidratados, porque hemos hecho mucho ejercicio, pues entonces la rata urinaria va a disminuir. Y al disminuir, pues entonces voy a orinar menos. Y así como el riñón está censando esa pérdida o esa disminución, pueden bajar la mano, Luis Fernando, está bajando, está disminuyendo ese flujo urinario. Entonces, a nivel de la producción de líquido cefalorraquídeo, se va a minimizar en unos cuantos centímetros esa producción de líquido cefalorraquídeo y se genera una tracción sutil de las meninges, lo mismo que ocurre en una patología en anestesia que se llama la cefalea postpunción, luego la anestesia raquídea. Perdónenme un segundito. Señor. ¿Llegó la paciente? Sí, pero también. Las caras terribles. No estarán de la 4 por huele horrible. Proyectil buena tensión, está taquicárdico, la cava está perfecta. Bueno, si quieres, entonces vas haciendo ahí eso. Sí. Le arranco, pero ven. Pues sí, porque parece que es lo más evidente. Sí. Los otros laboratorios. Y vamos a hacer dos hemos periféricos y uno. Sí, sí, señor. Hola, ¿Tiene buena vena? Está canalizado. Sí. Es bien gordo. Cualquier cosa. Listo. Pero si funciona bien, entonces con eso. Listo, ya nos vemos. Perdón. Entonces, ¿en qué estaba diciendo? En la patología de la parte de anestesiología. Profe. Bueno, entonces se genera una discreta tracción de las meninges y esa tracción de las meninges puede generar la cefalea. Entonces, por eso es que le dicen a uno, o la gente dice, es que no te hidratas bien. Claro, entonces te falta líquido y eso puede generar esta situación. Entonces, cuando hay un trauma de este tipo, en moto, en carro, o la pobre María de malas, que le cayó esta rama, pues el curso de la enfermedad y lo que ustedes van a ver el semestre próximo, ustedes tienen que saberse bien esta fisiología para saber que cuando se altera este equilibrio es cuando viene la enfermedad, cuando viene la patología. Entonces, en este contexto, en el caso de María, ella pierde la conciencia después del golpe, la llevan allá al servicio de urgencias y una de las preguntas que yo tenía para ustedes es, ¿ustedes qué van a hacer cuando llega esa paciente y se asume que es una urgencia? Natalia Costa. Allá le llegó la paciente. Ajá. Pues primero, si está inconsciente, hacerle pues los estudios TACS, por si se sabe que es un golpe en la cabeza. Pero imagínese todo el tiempo que va a pasar. Usted está en tierra perdida, o sea, eso fue allá en Bochalema. En Bochalema con dificultad tiene el laboratorio clínico, me imagino. Entonces usted está pensando en un TAC, está pensando un montón de cosas. Aterricémonos un poquito más como en la realidad. Busquen el puesto de salud de su pueblo y qué tienen ustedes a mano y qué creen que tienen que hacer. María Juliana Castillo. Pues primero revisarle los signos vitales, si está consciente, si no, y hacerle las pruebas. Bueno, vamos por partes. Ya revisó si está consciente o no. María, ¿me escucha? María no hace nada. En ese María, ¿me escucha? ¿Usted qué escala es la que está evaluando? Glasgow. Listo. Entonces no lo pierdan de vista. Si a usted le llega al paciente, esto no es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. No. Deben integrar todo el conocimiento para saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuando llega María al puesto de salud, usted le dice al esposo, el esposo les cuenta la historia, ¿cómo se llama la señora María? Entonces la cogen por acá. María, ¿me escucha? Nada. Con disimulo harán un estímulo doloroso. Aquí, en el lecho ungueal. María, nada. No hay estímulo al dolor. No mueve las extremidades, no mueve nada. Entonces usted hace rápidamente la puntuación de Glasgow y dice, no, esta señora tiene como que un 4. ¿Eso cuánto le tardó? 30 segundos, porque aquí el tiempo es vida. Natalia Costa, ¿qué va a hacer ahora? Ya usted sabe que la situación es muy crítica y que donde usted está no la puede tener mucho tiempo. ¿Qué va a hacer ahora?
Creo que se quedó dormida. Laura Vadillo. Profe, buscar si tiene respiración, la circulación. Ya se supone que usted hizo eso. Usted ya utilizó la escala de Glasgow y usted evaluó todo eso. Y eso le está Bueno, profe. diciendo, y eso está diciendo que la paciente está complicada. ¿Qué otra cosa va a hacer usted con esa señora? ¿Intubarla? Y como que, ¿cómo la va a intubar? ¿Qué saben ustedes de intubar un paciente? Despejar vía aérea. Pues nada, profe. Con el Porque laringoscopio, está la profe, frase. con un tubo urotraqueal. Profe, lo mejor no sería trasladarla a un centro asistencial que tuviera el nivel necesario para atenderla. Eso lo tenemos claro. ¿Quién está hablando? Profe, Ronald Ortega. Es profe, que ahí le trata paso. de hablar de manera ordenada porque así es como dice. ¿Quién dijo que la iba a trasladar? Yo lo dije, profe, Ronald Ortega. Listo, Ronald, eso está más que claro. Pero así como que le hice la escala de Glasgow y la monta en la ambulancia y váyase, Roger. Pues, profe, según los pasos que nosotros habíamos seguido, ya se le habían hecho la revisión de reflejos. Al ver que no reacciona, lo que procederíamos era entubar y después ahí sí ya montar a la, o sea, para poder asegurar lo que es la vía aérea y por lo menos tratar de mantener a la paciente con lo que son las funciones cardiorrespiratorias estables. Para después Bueno, ahí sí ya trasladarla al centro asistencial de buen nivel para poder atenderla. listo. ¿Y cómo va a hacer usted para mantener las funciones cardiorrespiratorias estables? ¿Qué le va a hacer? Profe, ¿no sería darle RCP en caso de que pues, no tenga Pues pulso? no Pues le fue yo no he dicho que esté en paro. una solución. Profe, ahí no Pero tendríamos Pues eso es que, sí, profe, o sea, según lo mantener. que yo había visto en el momento ya de entubar como tal, pues ya se le estaba como ayudando a hacer una respiración, es que no sé cómo decirlo, como una respiración asistida, por decirlo de esta forma, y pues por ende ya habría por lo menos ingreso de oxígeno y eso al cuerpo, ¿no? Profe, yo cuando leí el caso clínico había una parte que nos expresaba de que la paciente tenía una hemorragia. No tenemos que primero controlar esa hemorragia porque si no controlamos la hemorragia no va a haber una presión arterial. Por lo tanto, el corazón no va a ¿Y tener dónde era la hemorragia? en la cabeza del Ah, mismo trauma. Por lo tanto, tenemos que Valeria. controlar la hemorragia. ¿Y cómo la va a controlar? Me parece interesante. Profe, ahí pues, Profe, iba a mencionar eso. ahí usted, o sea, yo plantearía, Espérate, Valeria, que hable Ana. Suministrándole un coagulante. Dios mío, qué coagulante. Pero si se le administra un coagulante no podría tener, no podría pasar a paro. No, pues estoy diciendo así. pero es que un coagulante no sería algo muy fuerte, o sea, estamos hablando de una hemorragia bastante grande. ¿Sí funcionaría en ese caso? Pues lo primero que se le aplicaría no es una tomografía para ver dónde está la lesión. ¿Pero dónde está usted? No hay tiempo. Es que Dani, lo que pasa Pero, es que profe, nosotros estamos en el hospital de Bochalema y ahí no tenemos los en el implementos hospital. para Bueno, y esto. entonces, Ahí profe, sería, solo colocarle como inmovilizarle el cuello y la cabeza para que no se le fracture más, no vaya a ser que el cuello también, que tenga también una fractura en el cuello. ¿A pero alguien ahí, se le ocurrió que hay que monitorizar a la paciente primero? Sí, profe. Hay que ir a lo básico. Ustedes ya vieron... Profe, acostarla para que la gravedad no... ¿Cómo Yo es me la cabeza? imagino, yo me imagino La que presión. porque no reaccionaba, entonces yo no creo que ella haya llegado caminando. Ella estaba inconsciente, así que llegó acostada. Esa parte ya la tenemos clara. Marco, Señora, profe. bueno, listo. Entonces, ¿qué va a monitorizar a la paciente? Señor. Están 24. Profe. Si es bien gordo, es aceptable. Oye, Entonces, ¿qué vamos a pensar? pero este papel es claro. Sí. No, profe, pues cualquier cosa me deja su número, yo la llamo a usted. Entonces, vamos a soplar. Te lo paso yo, te lo mando.
No, pásalo usted. Sí. Tenemos. Sí, no, es que despierto nunca le ha pasado. Igual colocarlo en ese contexto. Con lidocaína. Y cuando vaya a pasar la guía, dígale al Señor que sostenga la respiración. En expiración. Inspire, expire. Inspire, expire. Y cuando expire, que se quede ahí para que le deje pasar. Porque mientras esté respirando, le va a rechazar la guía. Cuando vamos a pasar la guía. Sí, o cuando vayan a pasar la guía, me llaman y yo voy. Listo. Aló. Sí, me decían, Marco. Pues, profe, nosotros para intubarla y todo eso, yo creo que ya tenemos que haberla monitoreado, ¿no? Pero no lo han dicho. Pero pues, eso no sería... Ustedes están empezando medicina. Claro. Aquí no, o sea, eso lo hago yo con un par mío, con un anestesiólogo, porque yo sé que tenemos la misma formación o con el cardiólogo, con el internista, porque sabemos, ya pasamos por este proceso, pero ustedes están empezando desde cero, entonces tienen que hacer cada cosa. ¿A alguien se le ocurrió que tocaba que cogerle una vena? Como que me están hablando de mantener la función cardiorrespiratoria, sí, y la pregunta es, ¿cómo va a hacer eso? Si ni siquiera le ha cogido una vena, no le ha pasado líquidos, ¿qué medicamentos tiene que ponerle para mantener la función cardiorrespiratoria a la que me están hablando? ¿Una solución hipertónica? No, no lleguemos allá todavía, que ustedes todavía de eso no saben. Tenemos que irnos a lo básico, a lo elemental. Entonces, en la medida en que ha llegado la paciente, con la rapidez con que ha llegado, usted en 30 segundos ya hizo la evaluación, ya le hizo el Glasgow, ya saben cuánto está ese paciente. ¿Dónde fue la herida? En la cabeza. Usted ya inspeccionó la cabeza, miró la profundidad de la herida, si estaba sangrando mucho, si necesitaba hacerle unos puntos para parar ese sangrado y evitar una pérdida de sangre mayor. Le tocó la cabeza, sabe que la fractura está deprimida, que es posible que haya comprometido el encéfalo. Y ya le dijo a la enfermera, a la jefe de enfermera, canalícela, pásele 500 o 1000 de solución salina. ¿Cómo está la tensión? Tiene 60-30. ¿Cómo qué va a hacer con eso? ¿Está normal? No, no está normal. Entonces necesita una vena disponible. Esa es de las primeras cosas que ustedes tienen que aprender. Paciente que va llegando a urgencias, lo primero que se va haciendo en simultaneidad con una inspección, eso lo van a ver en sexto semestre, con su análisis clínico del paciente, es ir canalizando, ir monitorizando el paciente. Si nosotros no tenemos una vena, no. Si no hay una vena canalizada, no hay cirugía. Así de simple. Lo que vinieron a preguntarme ahorita. El paciente tiene un Yelco 24 porque es obeso. En UCI no tenemos pacientes con un Yelco 24. Profe, qué pena que es Yelco. Yelco es la agujita, el dispositivo que es biocompatible que colocamos dentro de las venas. ¿Sí? Entonces eso va con un mandril, se llama mandril, pero realmente es la aguja, que si este es el dispositivo, la aguja sale un poquito porque la aguja es biselada y es lo que rompe la piel y el vaso sanguíneo. Y cuando ya estoy allí, ya he tenido retorno por la cámara, llevaré uno en estos días para verlo, de pronto canalizamos a uno de ustedes, entonces retiro la aguja y queda el dispositivo en la vena. Eso es lo que se les coloca o que se coloca cuando canalizamos un paciente. Profe, ¿y eso es como un tipo de plástico? Es biocompatible. Sí, es como si fuera un plástico, pero es biocompatible. Estéril, por supuesto. Entonces, en ese señor que es obeso, que tiene el cuello grueso, pues yo le dije, búsquele una yugular. Le cogemos una yugular con un chiquito, le pasamos un central con eso. Me dice, no, doctora, tiene el cuello corto, entonces va a pasarle un catéter subclavio. Acá, debajo de la clavícula, va a coger la subclavia y va a llegar al corazón. Pero como el paciente está despierto, se va a dificultar, entonces ahorita tengo que ir a apoyarlo con eso. Se va a acabar esta reunión, ya les mando el siguiente link.